Ahí se está viendo. Espera. Hola, buenas tardes, auditoras. Solo mujeres por ahora. Hola, Buenas, ¿cómo están? bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Bien. Aquí iniciando el día de diálogos. Gracias por asistir. Sí, como dice la Cata, disculpen un poco el atraso para la entrada, pero una de nuestras panelistas no llega aún y queríamos saber qué pasaba, pero se debiese unir un poquito más tarde. Pero de momento le vamos a dar la entrada a la panelista que sí está presente, que es Fabiana Ruiz. Recordar que este es nuestro tercer diálogo que la realizamos en este marcos de vivir en armonía con el entorno que estamos impulsando como calidad de medio ambiente de LUSACH. El conversatorio del día de hoy se trata de historia del handbook y la cultura Selknam. Por como primera panelista tenemos a Fabiana Ruiz, que si vieron nuestra afiche se llama como Tántrica, es tatuadora y investigadora de la cultura, o sea, de Hanpok. Y por otro lado va a llegar Dayana Osorio, investigadora de cultura Selmac. Así que eso, y darle el paso a Fabiana que aceptó nuestra invitación para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y hola a todas las que están presentes. Eh, yo soy tatuadora Hanpok. El Hanpok es una técnica de tatuar sin máquina, que es recuperar la manera antigua en la que se tatuaba. Hoy en día se utilizan los mismos implementos para que se utilizan en el tatuaje con máquina. La única diferencia es que la aguja es enterrada manualmente, es empujada suavemente con la mano. El handpoke, al ser una técnica que es a mano, por lo general es mucho más amable con la piel, ya que no la piel no queda tan dañada como la máquina, ya que es más lento, más ritual. Y quería contarles un poco sobre la historia del handpoke, desde dónde se remonta, ya que en todos los continentes hay vestigios de que se tatuaban antiguamente. Acá en América del Sur se han encontrado momias tatuadas. La momia que a mí más me llama la atención es una momia que se encontró en Perú, de la cultura mochica, y se le conoce como la Dama del Caos. Y es una momia que tiene las manos tatuadas, tiene unas serpientes en los brazos y también tiene los dedos tatuados. Y se cree que sus tatuajes eran principalmente protectores y también con fines mágicos. Esta momia la encontraron en su tumba, daba todos los antecedentes que creían que era un gran gobernador mochica. Y cuando descubren que era una mujer, fue como una gran sorpresa porque no se creía que los mochicas podían tener gobernadoras mujeres. Y por sus tatuajes se cree que también era gobernadora y a la vez mujer medicina, porque tenía tatuajes de serpientes, de arañas, que son símbolos que se utilizan principalmente en todo lo que es la magia. También en Perú se han encontrado momias de la cultura Chancay, también con tatuajes con fines rituales y con muchos diseños que se ven en los textiles, como cerros, animales marinos también. Estas momias son de aproximadamente 400 después de Cristo. Y
la más sorprendente, que también a mí me gusta mucho, es unas momias que encontraron al norte de Chile en el límite con Perú, de la cultura chimú, y que tenían tatuajes de diseños marinos, como arpones, pescados, peces, conchas marinas. Estos tatuajes antiguamente, según lo que se ha podido investigar, se realizaban con plumas de loro, con espinas de pescados o conchitas muy filudas. Y también hay vestigios de que se hacían con espinas de cactus. Y las tintas que se utilizaban eran tintas minerales y también vegetales. Dentro de las vegetales se cree que se utilizaba una de una fruta de la Amazonía que se llama genipa. Y dentro de las vegetales principalmente era como maderita a carbón, y ese era machacado. Y en base a eso se hacía una tinta. La técnica que se utilizaba es diferente a la que se utiliza hoy en día como handpoke, ya que se utilizaban las agujas y se le pasaba un hilito y la aguja era empujada, como cuando uno cose suavemente, y el hilito iba manchado con la tinta y se iban quedando los tatuajes en la piel. Principalmente esas eran las formas de las momias que encontraron en lo que es Perú y el norte de Chile. La del norte de Chile es muy antigua, es aproximadamente como de 4000 antes de Cristo, y claro, los diseños no eran tan elaborados como la que se encontró de la cultura mochica, la Dama del Cao. También en México se han encontrado momias de la cultura tolteca. Se le llamó la momia tolteca, pero sin embargo los últimos descubrimientos se descubrieron que no era tolteca, sino eran diseños más de Teotihuacán. Y también es una mujer la que encontraron esta momia tatuada en México. Lo que es muy sorprendente es que en la mayoría de los pueblos y culturas que se tatuaban, principalmente el tatuaje estaba muy asociado a la mujer. La mujer era la tatuadora, y las mujeres han sido las que más se han encontrado tatuadas en cuanto a momias. También se encontraron muchas momias tatuadas en Egipto, todas mujeres, y también con tatuajes con fines protectores, sobre todo, como se cree que la momia principal que se encontró tatuada era una sacerdotisa, ya que tenía un tatuaje protector en la espalda, también unos ojos aquí en el cuello. Me encantaría mostrarles fotos, porque hay fotos de todo lo que les estoy contando, y es increíble ver la calidad de los tatuajes que se hacían antiguamente. Y la momia de egipcio tenía tatuajes muy elaborados también. Otra momia, también mujer, es muy particular esto, que la mayoría sean mujeres, que se encontró en las estepas siberianas. Se le llama la princesa de Ukok. Y tenía tatuajes que se cree que son con fines medicinales. Ella tenía en el hombro izquierdo un animal como fantástico y mítico, que es como una cabra, pero con unos cachos de venado, y también tenía más tatuajes en el cuerpo, pero el principal era uno en el hombro. Y se creen que eran con fines medicinales, ya que al hacerle pruebas se dieron cuenta de que esta mujer sufría de varias enfermedades, entre ellos cáncer de mama, y que los tatuajes ayudaban a aliviar dolores de espalda, dolores de cabeza. Y ahora voy a entrar un poquito a lo que es el mundo del tatuaje terapéutico, porque se han encontrado más momias con tatuajes que se creen que pueden ser terapéuticos. La más conocida es Otzi, que se le conoce como el hombre de hielo. Se encontró entre Italia, como en los Alpes en Italia, y tenía más de 60 tatuajes, todos pequeñitos, con mallitas y puntitos,
y que estaban en puntos que coinciden con la acupuntura china. Y al hacer las pruebas a esta momia, a Otzi, se dan cuenta que él sufría de dolores reumáticos y que los tatuajes estaban juntos en puntos de la acupuntura que eran para aliviar los dolores de estas articulaciones. Entonces ahí se abre toda una nueva interrogante de que antiguamente existían también los tatuajes terapéuticos. También en las mujeres inuit, que son más conocidas como los esquimales, también se sabe de que realizaban tatuajes terapéuticos, desde dolores de cabeza, dolores musculares, y los diseños variaban dependiendo de la cultura. Siguiendo con el tema de las momias, ahí estarían las principales momias. Si voy muy rápido me avisan, si se va entendiendo. Sí, una Los pregunta, implementos que se utilizaban, ¿sí? que en el chat alguien ¿Sí? consultó cuál es el nombre de la princesa. ¿Princesa cuánto? No alcanzó a anotar el apellido, creo. Ah, ya. Se le llama como princesa de Ukok, Gracias. que se encontró en Siberia. Y se encontró en muy buenas condiciones porque estaba congelada. Y también se cree que era una mujer de muy alto rango por la tumba y los vestigios que habían en la tumba. Pero lamentablemente la historia de ella es muy triste porque se cree que sufrió mucho durante su vida de diferentes enfermedades, entre ellos el cáncer de mama. Dentro de las formas de tatuar están las que les contaba, que es como una aguja que se va cosiendo, y por eso el tatuaje tenía que ver también mucho con lo femenino, porque dentro de las habilidades que tenía la mujer en algunas tribus estaba el coser, y para ser una tatuadora era requisito el dar buenas puntadas. Esa misma técnica también utilizaban en el Ártico, la del coser. En cambio, en la Polinesia, se utiliza otra técnica, que es ir dando golpecitos. Se utiliza una aguja y se va con un palito y se va dando golpecitos, más como similar a lo que hace la máquina. Y el nombre del tatuaje deriva de la palabra samoa, tatau o tau tau. Ahí hay como dos versiones. Se dice que tatau significa dar golpecitos o marcar dos veces, y que cuando llegaron los navegantes ingleses y franceses preguntaron cómo se llamaba el arte que realizaban y dijeron y escucharon tatau. Pero por otro lado, el sonido que hace la aguja en la piel suena como tau, 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 y que de ahí deriva el tau, tau, que pasó al inglés tattoo, y del inglés al francés tatouche, y de ahí nosotros lo recibimos como con el nombre de tatuaje. Y deriva de todo lo que es la Polinesia, ese nombre. Entonces, estoy un poco dispersa. La historia, los marineros llegaron a las islas de Oceanía y vieron a los hombres y mujeres tatuados con marcas que no se borraban, como la pintura corporal, y los marineros empezaron a tomar esta técnica y tatuarse ellos también. Y después, dependiendo de los mares o las hazañas que hacían, iban teniendo tatuajes que los reconocían de si habían hecho los 7 mares o 3 mares, y después cada vez que llegaban a un puerto se tatuaban. Y de ahí el tatú fue evolucionando hasta que se creó la máquina de tatuar. Y de ese momento se expandió más por lo que es América del Norte, Estados Unidos,
Y se fue dejando de lado la antigua manera de tatuar, ya que con la llegada de los españoles acá en América, en África, los musulmanes empezaron a prohibir todas estas maneras antiguas de tatuar porque no se veían adecuadas para los dioses o para las religiones. Entonces, la historia del tatuaje en sí tiene más de 5.000 años de antigüedad. En cuanto a las momias más antiguas que se han encontrado, pero mucha de esa historia se ha borrado, se ha ido olvidando, porque muchos pueblos se vieron obligados a dejar sus antiguas maneras de tatuar. Ya acá en América quedan algunos pueblos en la Amazonía que tatúan sin máquina, que siguen sus costumbres, pero nada más. En América del Norte también habían muchos pueblos aborígenes que se tatuaban y apenas quedan vestigios porque muchos pueblos se vieron obligados a dejar de realizar sus rituales. Entonces, la historia de los pueblos norteamericanos queda casi nada de lo que se puede recuperar. En Filipinas queda una mujer que es reconocida, tiene más de 100 años, y ella tatúa sin máquina, y la manera en que tatúa también es con una espinita, con un palito y dando golpecitos. Ella era la última tatuadora que quedaba de su tribu, que es la tribu Kalinga, y se hizo tan famosa porque llegó un joven que la grabó y se hizo tan famosa que empezaron a llegar gente de diferentes partes del mundo a tatuarse con ella, y ella entregó su legado a otra mujer, y así la técnica que tenía ella de tatuar no se ha perdido. Y al perderse la técnica también se pierden los diseños que se tenían. Porque muchas veces los diseños pasan solo de tatuadora a tatuadora, de generación en generación. Entonces, acá en Filipinas, esta mujer logró poder que su linaje no se perdiera entregando su conocimiento. La pueden buscar a ella como tatuadora Kalinga, porque es una mujer que tiene más de 100 años y se mantiene muy bien, y hay videos de ella tatuando y es muy hermosa con todo su cuerpo tatuado. Sus tatuajes tienen que ver con la belleza y la fortaleza, porque estos tatuajes dolían mucho. Entonces tienen que ver con, ellas los muestran con honor, con la fortaleza de ser una tatuadora y tener su cuerpo tatuado. También, yéndome al otro extremo que quería comentarle, de las mujeres inuit, que también principalmente era la mujer la tatuadora, una mujer anciana, y utilizaban, calentaban las ollas y el hollín que se forma abajo, lo raspaban y con ese hacían una mezcla para tatuar, y antiguamente se utilizaba la orina, y se usaba la orina de la tatuadora con el hollín, y eran también cosidos sus diseños. Y algo que me encantó y me llamó mucho la atención es que se tatuaban los muslos para cuando tuvieran bebés y llegaran los bebés al mundo, lo primero que vieran sea algo bello, y que sepan que están llegando a un bello lugar. Entonces las mujeres se tatuaban los muslos, también las caras y las manos. Y también los diseños pasaban de generación en generación. Y también se han ido perdiendo porque cada vez quedan menos tatuadoras inuit. Hoy en día se han ido rescatando a todas esas técnicas, y también hay una mujer que empezó de la cultura inuit que está rescatando su técnica. Esto principalmente, me quedan muchas cosas en el tintero, pero también me gustaría que si tienen dudas más adelante me las puedan hacer y ir resolviéndolas paso a paso.
Diana, por tu diálogo y claro, dejamos abiertas las preguntas, igual si alguien quiere también decir si conoce de alguna forma esta técnica o cómo se ha sentido atraído hacia ella. Yo personalmente vi en YouTube la historia de la tatuadora Kalinga y cómo la gente después de un video que se hizo viral iba a buscarla así porque eran los mejores tatuajes, se supone, de todo Filipinas. Y es súper interesante porque eso además trajo flujo económico a la persona, al país. O sea, se revitalizaron miles de cosas por un video viral, pero por la cultura que tiene y la estética detrás de este arte. Y creo que no sé si nos puedes contar, a mí me queda una duda si que no lo hablaste mucho, pero que a lo mejor sí conoces sobre los tatuajes de Isla de Pascua acá ya para acercarnos a nuestro territorio y todo. Sí, yo no he investigado mucho sobre los tatuajes de la isla de Pascua. Sé que hay dibujos antiguos de los primeros exploradores que llegaron y vieron a los Rapa Nui tatuados, pero creo que la técnica es muy similar a todo lo que es la Polinesia, también una dando golpecitos. Y lo más probable es que utilizaran espinas de pescado y, y también como la tinta base de algún vegetal, pero de lo que menos he investigado es de la isla de Pascua, así que no puedo hablar mucho más sobre ella, así que lo siento. No, está bien, gracias. Era por si acaso, para eso están las dudas. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Sí, sí. Hola, ¿sí? Ahí sí te escuchamos. Hola, sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Me pude sumar un poquito tarde, pero me es súper interesante el diálogo de Tántrica. Me gustaría conocer mucho más en profundidad, porque todo, finalmente está todo un poquito relacionado con las culturas ancestrales, con los pueblos originarios. Hola, ¿se escucha? Se escucha, sí. Sí, sí. Sí, Se se escucha. escucha medio cortado, pero Y se justo ahora escucha. último que estaban también, ya, si no escuchan, hago- Ahí se cortó. ahí se cortó. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Me gustó esta última intervención. También venía pensando eh, en cómo tatúan en la isla de Pascua. Me hace mucho sentido con lo que tú contabas, la historia de los ancestrales. Yo, la isla, miren, no sé si se alcanza a ver, es un manutara, ¿sí? Es un pajarito, claro, existen todavía estas formas de hacer tatuaje un poco más manual. Este ya es más moderno, es contemporáneo, hecho con máquina. Pero todas estas figuras que hacen de este encuentro, que es una cultura una cultura viva, pero milenaria igual. Ellos, el manutara y todas estas simbologías que vienen del rescate del orongo orongo, como le llaman ellos, que son las tablillas. Mucha simbología de cuando empiezan a explorar y a encontrar incluso a sus dioses, a los Moai. Es súper interesante. Lo que más me causó así como cercanía es ver cómo se cruzan las temáticas con todas estas culturas originarias que un poquito ahora vamos a seguir compartiendo con lo que nos convoca, que también es el otro tema. Te felicito por tu
ganas de conocer para ver si exploramos algo de sanación en mi cuerpo también. Muchas gracias. Sí, como bien dijo Dayana, para quienes no sepan, ella es Dayana Osorio, nuestra próxima panelista, que es investigadora de la cultura Senmac, que ahora le dejamos la palabra. Y bueno, cuando ella concluya vamos a dar un espacio a diálogo y más preguntas, y de hecho, si quisieran más adelante mezclar de ambas presentadoras preguntas, también se puede hacer. Así que eso, las pueden hacer desde ya por el chat, o cuando ya estemos al final, desmutearse y hacerla como la estábamos haciendo recién. Así que ahora, Dayana, es todo tuyo la pantalla. No sé Muchas si quieres gracias, compartir Macarena. algo para darte la Mira, posibilidad. sí, solo que yo soy bien análoga. Puedo hacer una PPT para ir indicando algunas cositas, detalles, más que nada para que apoye un poco la entrega de información visual. ¿Sí? Ya. Enseguida te hacemos los permisos necesarios, entonces. Ya puedes compartir pantalla, de hecho. Ya. Deberías poder. Y eso, Me avisas. a ver cómo se hace. Que tengo aquí la presentación. No. Ujú. A ver. Tengo algo en mi escritorio. De ahí debo ir directamente a mostrarlo, ¿no? Desde la ventana de Zoom, como la ventana negrita de Zoom, abajo hay una, y al centro hay una cosa verde que dice compartir pantalla. Ahí Ya. pinchas y eso te da la opción de elegir otras ventanas que compartir. Ya. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. ¿Se ve? ¿Se ve tu fondo de pantalla? Ahí sí. Sí, ahí tendrías que agrandar la presentación PPT. Eso mismo. ¿Sí? Bien. Se ve súper. ¿Sí? Ya. Si no se ve, lo sacamos y seguimos conversando. Bueno, chicas, yo les voy a contar. Digo chicas porque no veo caras, rostros masculinos en este grupo. Me faltan. No, solo Bien, mujeres. solo mujeres. Bueno, vamos entonces, chiquillas. A mí me toca compartirles un poquito sobre mi historia, mi encuentro con esta cultura humana maravillosa, genuina, los últimos paleoindios del universo tal vez, ¿ya? Y curiosamente habitaron en nuestro territorio, en la Patagonia chilena. Este trabajo a mí me ha permitido ir explorando sobre la cultura y poder ir generando un poco de rescate sobre la identidad, incluso en Chile, porque bueno, no es un tabú que a nosotros hasta hace unos pocos años atrás sabíamos bastante poco sobre las culturas originarias que permanecieron y que habitaron en nuestro territorio nacional o en Sudamérica, ¿sí? Y una de estas culturas invisibilizadas hasta hace muy poco era precisamente los Selknam. Me gustaría contarles cómo me aproximo yo a este tema también, porque ahí hay un enganche súper importante. Yo me topo con esta imagen, que es una tríada familiar, que representa una tríada familiar en el año 2001, en los pasillos de la Universidad de Santiago, en la Facultad de Historia. Así es que también hay algo ahí que resuena hoy día y agradezco también la invitación por parte de la vocalía. Sin saber y sin conocer, sin tener mayor antecedentes, un año después me vuelvo a encontrar con una serigrafía en el barrio Yungay, en el centro de Santiago, y ahí es donde yo inicio un poco esta búsqueda. Voy a ir pasando. ¿Quiénes fueron los Selknam? Ellos tienen una data arqueológica, se habla de dos componentes, ¿sí? Primero también me gustaría contarles que yo sostengo mi información, no soy dueña de la verdad, es un trabajo absolutamente propio, personal, que he venido desarrollando hace casi 18 años. Y me encuentro con Martín Gusín,
y con Annie Chapman, que son los dos grandes antropólogos que otorgaron referencias vivenciales etnográficas, ¿sí? que son como más fundamentadas en las imágenes y en el mundo de vida que exploraron con los Selknam antes de su genocidio. Después vamos a discutir algunas cosas sobre la representación contemporánea, que hay algunos movimientos de familiares y fundaciones que dicen que el pueblo no está extinto, ¿ya? Pero esos son otros temas. La data arqueológica se habla de aproximadamente 12.000 años atrás, ¿ya? Entre 9.000 y 12.000. Hay ahí una fracción y una ruptura también de antecedentes que algunos historiadores latinoamericanos e ingleses han podido ir rescatando con el pasar de los años. Ellos son, como bien decía, los últimos grupos humanos de paleoindios que habitaron probablemente en todo el mundo. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué hice? Ahí sí. Habitaron en Isla Grande, Tierra del Fuego, en la Patagonia. Ahí nombro a Chile y Argentina porque en la época no existía esta división geográfica entre las zonas limítrofes que hoy nos separan, digamos. Onas, son más conocidos como los Onas, que Onas significaban pueblo u hombre del norte, ¿ya? Ahora les voy a explicar el porqué. En la Tierra del Fuego, perdón, no sé cómo hacer esto. Ay, sí, ya. Ahí. En la Tierra del Fuego habitaron aproximadamente, hay registros de 5 culturas, ¿sí? Y 4 de ellas habitaban más en el extremo austral. Ahí si ustedes ven, los Onas o los Selknam están situados territorialmente, a pesar de que eran nómades, transitaban en algunas zonas geográficas específicas. Estaban los Onas, que eran los hombres del norte, como les llamaban, más abajo estaban los Kaweshkar o Alacalufes, luego los Yaganes o Yamanás, y al final los Haush o los Makenkes, que los pobres Haush sí que no tuvieron ningún registro historiográfico hasta el día de hoy. Y entiendo que en Inglaterra hay 2 antropólogos contemporáneos que se dedican un poco a pesquisar este pueblo. Eso también nos habla un poco de cómo fuimos olvidando, postergando e invisibilizando a nuestras culturas ancestrales, ¿cierto? Por eso también se explican un montón de cosas que vivimos en el mundo contemporáneo, o más bien en el Chile contemporáneo, que es un poco la falta de identidad cultural, ¿sí? El rescate o los patrones identitarios que marcan a una u otra cultura. Y eso me parece que es importante de llevarlo a la mesa. Seguramente ustedes se han encontrado con esta imagen de una mujer maravillosa, ¿cierto? Chamana. Ella es Lola Kepkia y es la última mujer viva, ¿cierto? Del pueblo Selknam que vivió, más bien, no viva, sino que ella vivió bajo los patrones de la cultura Selknam, habitando en chozas, recolectando semillas, haciendo los tejidos de las cañas, etc. Ella muere el 9 de octubre de 1966 y es una de las 2 mujeres que alcanza también a registrar esta antropóloga inglesa que yo les hablo, que es Annie Chapman, ¿sí? Voy a hacer este recuento rapidito de las imágenes para que después entremos en el diálogo, que es más interesante, pero a mí me gusta un poco mostrarle para que vean de dónde sale cada una de las informaciones y además dosificarles un poquito complejo hoy día, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Súper. Ya. Angela Loig, también hija de madre y padre Selknam, ella muere, ¿cierto?, casi al final del año 1900, en el año 1974. Es ella la que está ubicada a la derecha de la imagen, en este caso, de la fotografía real, ¿ya? Son las 2 últimas mujeres. ¿Y por qué hablo de mujeres? Porque luego vamos a ir descubriendo algunas cosas que son tremendamente interesantes. También un poco aludiendo a lo que hablaba Tántrica sobre estas culturas milenarias, siempre sostenidas con los rasgos matrísticos presentes en la cultura, que eso hace que se enriquezca un poco más la temática.
Algunos componentes culturales que son, ellos habitaban en una comunidad patrilateral, vale decir, hacían una vida en común, ¿cierto? En diferentes chozas o clanes, en un grupo máximo aproximado de 30 personas, y sin importar que hubiese parentesco en esa época. No existían los matrimonios, ¿cierto? Pero las uniones o la reproducción de la vida humana, ¿cierto? Se hacía con personas del mismo origen, podían ser primos, hermanos, no sé, el tío, la prima, no existía una horizontalidad en ese eje, digamos, ¿ya? Nosotros cuando fuimos avanzando y desarrollando un poco más nuestras culturas, ahí integramos como otros factores y otros componentes que nos impiden un poco realizar familia con nuestra familia de origen, ¿sí? Se dedicaban a la fabricación de canoas, a los arcos y las flechas, principalmente los hombres, y las mujeres también habitaban en una esfera de la recolección. También recolectaban productos del mar, semillas, a la cacería de guanacos para extraer las vestimentas, ¿cierto? Hasta hace unos años atrás se creía que eran una cultura que estaba súper preparada para habitar en la zona patagónica. Sin embargo, los estudios arqueológicos de las últimas osamentas que se encontraron entre México, o sea, que fueron, digamos, trasladadas a México desde Inglaterra para luego hacer ese cruce de la exoneración de los cuerpos o de las osamentas que quedaban cuando hay una parte de la historia que son los zoológicos humanos, que más adelante las vamos a revisar. Y ahí descubren que los huesos estaban atrofiados, ¿ya? Entre eso, digamos, también hay osamentas de una niña de 13 años que descubren que era de la comunidad Cahuéscar y que estaba, digamos, con indicios explícitos de abuso sexual también. Es una historia que, adentrándose un poco, es muy cruda, porque vamos a ver también cómo el hombre, en su capacidad más atroférica, puede realizar ciertas prácticas, ¿cierto?, con esta cultura que fue tan maravillosamente genuina, como lo dije al principio. Bueno, el desplazamiento de ellos, y bueno, cuando hablaba, perdón, de las osamentas, también ellos usaban la grasa del lobo marino para poder tapar sus cuerpos y poder impermeabilizarlos del frío. Ellos debían protegerse del frío. También las vestimentas, los cueros de guanaco le ayudaban, ¿cierto?, a soportar esas bajas temperaturas. En el fondo ningún ser humano está preparado para vivir, ni siquiera en Alaska, porque también usan los cueros y las grasas para poder cubrirse del frío. Bueno, aquí vemos un grupo, también quiero decir que ninguno de los registros fotográficos es absoluta y completamente espontáneo. Martín Gusín, él dice en algunos de sus relatos próximos que él veía que esta cultura era tan rica, que tenían tanta riqueza en sus ritos y en sus manifestaciones, en cómo ellos se encontraban en la relación, ¿cierto?, como clan, como grupo humano, pero él también veía que venían otras cosas. Él llega, ¿cierto?, a investigar a los Selknam, más que investigarlo, él llega con las misiones, porque era un misionero religioso, católico también, ¿ya? Ahí también, todas esas imágenes que nosotros vemos a veces hoy día mucho más expuestas en postales, en fotografías, en publicaciones, en libros reeditados, no hay ninguna fotografía que sea espontánea. Fueron todas preparadas para este estudio y esta preservación y por supuesto agradecer, porque si él no hubiese hecho ningún tipo de registro, luego Annie Chapman tampoco llega a ese material, digamos, ¿ya? Los componentes culturales más importantes, yo diría que se reflejan en el mundo de vida de los Selknam, la cosmovisión, que ellos tenían una profunda relevancia por la mitología y los ritos, ¿ya? La mitología basada en los ritos, y esto, no sé, pues aludir a la importancia que le daban a todos los componentes naturales. Ellos también se sabían parte de la naturaleza. Ellos no decían hay que cuidar y preservar la naturaleza. Ellos
se asumían como tal parte de la naturaleza, por eso también el cuidado del traspaso, la profundización en las ceremonias, el chamamismo que estaba muy presente y las creencias principales basadas en los valores trascendentales para la humanidad. Y en esto puedo describir, por ejemplo, que cuando ellos ya tenían su rito de iniciación, entre los 12 y los 13 años, ellos debían salir a cazar, los niños principalmente, con los hombres más adultos, y ese alimento llevarlo primero a los ancianos, ¿cierto? Que eran los que tenían un estado de salud más compleja, y posteriormente a las mujeres y niños. Ellos eran la prioridad de recibir estos alimentos o recibir estas atenciones. Y luego, el último que comía o el último que tomaba, no sé, el alimento, era el hombre que tenía la fortaleza de poder ir a buscar estas comidas. Seguramente estas son las imágenes más icónicas que ustedes han visto de los Selknam. Aseguro que sí, hay todo un componente estético y visual detrás de los espíritus. Estos son los espíritus que hacen la representación en uno de sus ritos más, tal vez el más importante, que es el Jaín. El Jaín era la preparación de los cloqueten, de los niños, para hacer el traspaso a una vida más adulta, ¿sí? A prepararlos para la vida de sustento de sus familias, o más bien de las familias voy a hablar de clan, porque en esta época la visión de familia todavía no era algo que estaba incorporado en esta cultura, ¿sí? Y ahí tenemos los distintos, existen Matán del norte y Matán del sur, Shor del norte y Shor del sur, y cada uno representa, hay algunos que representan el poder, ¿cierto? La fortaleza, el Kotaix, que es la fortaleza de enfrentamiento, por eso tiene esa posición, están los Shor del norte y Shor del sur, que son los bailarines, hay toda una representación detrás de cada uno de estos espíritus, ¿cierto? Que eran conformados mayormente por hombres, no todos, pero la gran mayoría. Luego está lo que yo les hablaba, la importancia de los astros o de la naturaleza, el sol y la luna, ¿ya? El Cran y el Kren eran, digamos, uno de los fundamentos tal vez más importantes para la filosofía de la cosmovisión Selknam. Hay toda una mitología que se desarrolla a partir, no sé si hay unos cuentos ilustrados maravillosos y cosas que hoy día pueden entrar en esa representación, pero ojo, que también lo que quiero decir es que la cultura de los Selknam generacionalmente fue traspasada por medio de estos ritos, o sea, todo el aprendizaje, todos los valores, toda la forma de vida y de subsistencia humana tenía que ver a través del traspaso de estos ritos, ¿sí? Insisto, si hay algo que no se entienda, yo feliz de resolver dudas y acompañar en este diálogo. Ahí, un poco lo que les contaba, el sistema, a ver, las culturas ancestrales siempre conservaron los rasgos matrísticos, ¿ya? Los aymara y los mapuches también, que son un poco las culturas vivientes. Los Selknam no estaban exentos de esto, pero ellos, sin embargo, vivían antes, según la mitología, vivían bajo la estructura de un sistema matriarcal, vale decir, la figura femenina, la figura de la mujer, el rol de la mujer dentro de la cultura va a ser lo que es, digamos, de suma importancia para estas culturas, digamos, vivientes. ¿Ya? Luego hay todo ahí un traspaso mitológico de cómo también ellos explican esta transformación de sistema, cómo pasamos a la estructura patriarcal y todo mediante este rito, este mito sobre el sol y la luna. ¿Ya? El cloqueten, que se los mencioné antes, era la preparación de los niños cuando estaban en el rito del Jain, que era la preparación, ¿cierto?, del traspaso, que en muchas culturas sigue existiendo el rito del traspaso del niño a ser el hombre proveedor, el hombre cuidador, el hombre cazador. ¿Ya? Ahí hay una preparación, ahí es donde fue
existió ese Jaín, que fue tal vez el último que se registró, que es donde pidió participar Martin Gussin, y hay otros 2 fotógrafos que también registraron a la par con él. Estas fotografías del año 1920, 1820 aproximadamente. ¿Ya? Y ahí están los hombres ya preparados para el Jaín. ¿Ya? Porque una cosa eran los niños y otros quienes preparan la fiesta, digamos, y eran los hombres mayormente. Las mujeres esperaban en la choza, prendían su fuego, elevaban danzas, elevaban como acciones de agradecimiento a la naturaleza, etc. Ahí hay una imagen de una choza. Ya. Y aquí les voy a hablar un poquito también de cómo esta cultura conjuga su vida, ¿cierto? O su vivencia en absoluta comunión con el cosmos. Esto es una de las cosas que tal vez más me ha impresionado en la revisión, porque no hay muchos antecedentes, sin embargo, también he podido apoyar un poquito el material con algunos astrónomos, un astrónomo Bert Gent de Alemania, una amiga geóloga que también me ayudó un poco ahí a descubrir un mapeo geológico, ¿cierto? Y que también hay que ir combinando algunas cosas para poder entrar en la, digamos, en la representación de lo que esto invoca. No sé, la choza, esto es lo que representa una choza ceremonial y así es como está conjugado adentro. Existen ahí unas diametraciones y cosas que por defecto tienen total coherencia con la presencia de la luna y el sol en el cosmos, o cómo está posesionado el sol en diferentes etapas, en el solsticio de invierno, en el de verano, etc. ¿Ya? La choza. Bueno, ahora viene la parte un poco que se conoce más a partir del genocidio de este pueblo, pero también es la parte muy curioso porque es la parte donde todo se inicia. Yo también empecé conociendo a los Selknam, como les comentaba, por unas imágenes, pero también lo único que pude ir encontrando era a partir del genocidio, del exterminio o de la humillación de este pueblo. Antes no existía ningún tipo de registros. Esto fue todo decantando en los últimos 20 años, quizás 15 años, donde se han recabado mayores antecedentes sobre lo que sucedió con nuestra cultura. Y aquí dije, le pongo yo un pueblo humillado porque siempre se contó con la venia del Estado chileno, ¿cierto? Y en 1989 más bien se raptan a 11 Selknam, entre ellos un niño de 8 años, que fueron llevados a Europa para ser exhibidos y tratados como animales entre 1878 y 1900. Entre ese grupo estaban tehuelches, cahuéscar y Selknam. Ellos son exhibidos en estos zoológicos en París, en Francia, y también algunas instancias en Inglaterra, ¿ya? Entonces ahí es donde emerge la supremacía racial y la completa ignorancia por parte de las culturas europeas, ¿cierto? Que hacían mucho estas tranzas con personas para poder exhibirlos en París, así los negros, los orientales, etcétera, y un montón de otras culturas. Y los Selknam no quedaron exentos de estas humillaciones. Ahí hay una muestra, esa es una fotografía que se tomó en París antes de ser exhibidos. Paralelamente, y ahora me gustaría entrar en la parte ya más, cómo empieza a suceder el genocidio. Y ahí yo diría, me atrevo a decir con mucho respeto, fundamentado en mis estudios, que existen 2 aristas. Y la primera tiene que ver efectivamente con la instalación de las misiones católicas, ¿ya? Los europeos traían a su haber un dios para imponer un tipo de religión, ¿cierto? Una adoración a un tipo de simbología que es la cruz, y que por cierto, para ellos que habitaban en otro lugar, ¿cierto? Y lo único que encontraban como razonable de cuidar y de adorar era la naturaleza misma en sí. Por eso la relación tan simple y tan genuina, lo repito, porque también era algo mucho más, hoy día podríamos llamarlo más básico, pero efectivamente había un nivel de contemplación mucho más profunda
¿sí? Mucho más cercana con la naturaleza en sí. Bueno, se instalan las misiones católicas y ellos empiezan a calificar, empiezan a educar bajo sus patrones a los niños y niñas, a obligarlos a adorar a este Dios, los visten con ropas infectadas porque en Europa estaban saliendo recién de las pestes y otras cosas que acá en Sudamérica no existían, por cierto, menos en ese territorio. Entonces ellos se empiezan a enfermar, ¿ya? Y muchos de ellos comienzan a morir porque se pegaron las pestes, por estas ropas. No sé si alcanzan ahí a dimensionarlas, en las imágenes sale un poco los rostros de cómo eran al principio y cómo se fueron viendo después deteriorados, con infecciones en su rostro, en su piel. También otra de los responsables, diría, me atrevo a decir ya más profundamente del genocidio, son las personas que llegaron a instalar estancias ganaderas. Y este personaje, que seguramente ustedes ya lo conocen porque ya han salido algunas historias registradas en nombre de él, don José Menéndez, ya mal llamado el rey de la Patagonia, que prácticamente conquistó y es uno de los principales responsables de todo el genocidio que sucede con nuestros ancestros Selknam, ¿sí? Esta es la otra parte. Las imágenes van a ser un poco chocantes, pero son de uso público, así es que una vez que lograron arrancar, no todos los Selknam quisieron quedarse, ¿cierto?, bajo la administración de las misiones católicas. Muchos de ellos alcanzaron a huir o a correr a algunos territorios, como ellos tenían una destreza y un conocimiento también de la zona. Bueno, empezó a pasar el tiempo, se acababan las comidas, ¿cierto? Se acababan los guanacos, porque ya no había, ahora empezaron a llegar otros tipos de animales. Las estancias de ovejas que se instalaron ahí eran animales traídos de otros lugares, y como el Selknam no tenía el sentido de propiedad privada, ¿cierto?, meramente la subsistencia, tomaban algunas de estos elementos que existían, de estos animales que existían para la subsistencia humana, la prolongación de la vida. Entonces, entre ellos José Menéndez y otros estancieros empezaron a descubrir esto y empiezan a llamar a sicarios para que vayan en búsqueda de estos indígenas que se estaban robando, ¿cierto?, sus ganados, y empezaron a cobrar un tanto de libra de la época por oreja de hombre, por genitales masculinos, genitales femeninos, brazos de niños, de niñas, etc. Y así los fueron exterminando físicamente, ¿sí? Lo que decanta en el exterminio de una cultura. Cuando digo el exterminio, insisto, no tiene mucho que ver con lo que hoy día se sustenta bajo que existen categorías desde los conceptos antropológicos existen generaciones, sí, de familiares, sí, eso existe, pero los Selknam ya no pueden vivir bajo los patrones culturales que ellos mantenían. Ellos no viven hoy día en una choza, ellos no practican la canoa, ellos no hacen un montón de cosas que si no hubiese habido esta intervención europea probablemente se hubiese extendido. Bueno, son un poco las interrogantes también que surgen, ¿sí? Y aquí les cuento un poquito porque yo hago un enlace con la parte investigativa y el desarrollo de un trabajo de obra un poquito más poético, performático, y de cómo surgió la necesidad después de poder hacer este rescate cultural, el rescate de un origen, ¿cierto?, ancestral. Ahí estoy yo participando de un rito y de una presentación que hicimos en conjunto con hartas personas que participaron, ¿cierto?, de esto, un artista plástico joven de la Universidad Católica. Hicimos estas transformaciones, que fue un rito también. Ahí está, yo siendo parte un poco. La idea era un poco poder registrar y poder vivenciar este rito de la transformación corporal, ¿cierto?, de entrar como en sintonía y en comunión, porque además lo que a mí me mueve,
llegar a conocer la cultura, además de una imagen, además de una historia que es un poco fatal, en cómo estaban los registros, me refiero, hay toda una riqueza detrás y hay también un soporte completamente emotivo detrás de esto y detrás de las imágenes con las que yo me encuentro. Empecé incluso, yo he comentado ahí en la radio y en otros lugares donde he estado compartiendo el trabajo. Eh, a mí lo primero que me resuena es un lenguaje emotivo con ellos. No, hoy día puedo describirlo un poco más, pero también la interpretación de los sueños, imágenes que nunca vi y que aparecieron en mis sueños y que después las vi reflejadas en imágenes reales, digamos, eso también forma parte de este proceso también de conexión, ¿sí? Em, Ahí les estoy mostrando un poco eso, las sensaciones y las conexiones. Vamos con el rito. Lograr generar una aproximación con la identidad a través de esta performance y también de los relatos poéticos que fueron surgiendo, conociendo un poco más la historia y poder aportar también a traer la riqueza cultural de este grupo humano que fue tan trascendental y que nos dejó tanto y que tampoco ha sido reconocido. O sea, yo creo que tenemos que agradecer a los miles de artistas que hoy día han puesto en el imaginario colectivo estas imágenes, la interpretación de los cuerpos, los ritos a través de los espíritus, y así un poco ir conociendo más sobre la historia de este grupo. ¿Sí? Ahí estoy con algunas, hago el enlace como un poco lo presento a veces cuando expongo y un poco dando como luces de esta transformación y todo. Tiene varios tópicos la presentación, ¿sí? Tiene transformación, el rito, el dolor, y así tiene como fragmentos poéticos que incluso pueden encontrar algunas cosas que están publicadas en una revista intercultural de la Universidad del Biobío, que se llama Revista Trafquinto y salió publicada en su primera versión en el año 2019. Y la pregunta que queda es ¿dónde están los Selknam? ¿Cierto? Porque sabemos, hay unas búsquedas ahí, como lo explicaba al principio, y algunas de las respuestas que yo tengo son simples de graficar. Están en el arte, en los aportes visuales, lo que yo ya les decía, gracias a todos esos artistas que han ido reflejando, han ido ilustrando, han ido reconociendo, creando imágenes, para poder potenciar esta estética de los cuerpos pintados, de la figura, de todo lo que trae consigo esta cultura. En el reconocimiento del genocidio principalmente por el Estado chileno. El Estado chileno está en deuda no solo con los Selknam, por cierto, con todos nuestros pueblos originarios. Siempre ha estado otorgando la venia para que otros saqueadores y colonizadores hayan cometido verdaderos genocidios. ¿Sí? En la verdad contada por medio de la historia, los escritos y las investigaciones múltiples que se puedan desarrollar. En nuestra, no sé, yo soy de la generación de los 80, no sé de qué años son todos ustedes, pero al menos en mi generación a mí nunca me enseñaron que existía esta cultura. Siempre me hablaron de los patagones, como si los patagones fueran primero una cultura y como si fueran todos lo mismo, que habitaban en la Patagonia. Error fundamental, ¿cierto? A Villalobos se le olvidaron varias cosas de escribir en los textos. Y, por supuesto, en la memoria de Chile y del mundo. Es ahí donde van a estar, es como un poco la misión y lo que nos queda, y es la invitación también a rescatar un poco esta cosmovisión, esta forma de mirar el mundo desde el respeto, desde el cuidado de la naturaleza, desde la sustentabilidad, desde las formas más simples y más cercanas de mirar la vida, de estas interacciones que un poco, bueno, en el relato un poco fuimos viendo cómo fue la historia de ellos y es terrible, pues si un pueblo no se puede defender de ninguna manera porque no conocían las formas de guerra, no conocían, no sabían que iban a ser exterminados. Por ahí hay algunos relatos de cuando Darwin visita la isla también y se encuentra con alguno de ellos
y ellos lo invitan a participar de la fogata sin tener ningún tipo de diálogo ni comunicación. No se podía porque hablaban tenían otras formas de comunicación, otros dialectos, pero ellos fueron tremendamente hospitalarios con ellos, con Hernando de Magallanes, etc. Hay muy pocas cosas porque incluso Hernando de Magallanes, que tiene un tremendo aporte, sale súper poco nombrado en nuestra historia, ¿sí? Y bueno, creo que es la última imagen. Bueno, y ahí un poco la respuesta a la pregunta es que nosotros también somos los Selknam, ¿sí? Cuando digo, ¿dónde están los Selknam? Están en cada historia, en cada rincón, en el diálogo, en el revivir, en el explorar, el conocer un poco más en cómo ellos habitaban, quiénes eran, cómo se comportaban, cuáles eran sus mitos, sus ritos y sus creencias. Cada vez que podamos profundizar y conocer un poco más es porque en nosotros también habitan ellos. Y esa es como la imagen ícono, que es por supuesto un fotomontaje que hicimos a través de las fotografías que me hicieron a mí y las fotografías de la época. También yo siempre trato de agradecer a las personas que han ido participando un poco de esta temática. Este trabajo es un trabajo de obra, como yo les contaba, y he tratado de reflejarlo con este icono que es Culturas Ancestrales Conexión Selknam, y han participado, ¿cierto?, varias personas. La Valentina, que es una gran amiga, es esta geóloga que me ayudó un poco a descubrir las zonas, los mapeos geológicos, a Diego, que fue el pintor y fotógrafo que me pintó el cuerpo, a Daniela Uvilla, una gran amiga que también reflejó todo el imaginario de esas fotografías, Andrea, que es una astróloga evolutiva, que me ayudó a mostrar el trabajo hace varios años, porque lo tenía así súper encapsulado, al colectivo de performance Próceres, del cual participo hace unos años también, Abril, que es la diseñadora gráfica que hizo un poco el fotomontaje y la estructura de los afiches, y a la revista Trafkintú, que ellos fueron las primeras personas que publicaron parte de mi trabajo. Así que a todos ellos, súper, súper agradecida. Eso, chicas. No sé si... Ay, sí. Ya. Por tu presentación, estuvo muy, muy interesante, la verdad. Dejamos abierto en este momento preguntas específicas para después poder dar unos minutitos de diálogo común. Uh-huh. Yo tengo una pregunta un poco para ambas, tanto para Fabiana como para Dayana, que a lo largo de sus dos exposiciones me di cuenta que igual las mujeres como dice Dayana, un poco había un matriarcado que después cambia, y en Fabiana, que son las mujeres las primeras que encontramos que se tatúan y se pintan sus cuerpos para representar ya sea sanación, ya sea si son enfermeras y otras cosas. ¿Cómo ven ustedes, viendo lo invisibilizada ya que de por sí tenemos estas temáticas, que aún habiendo estos descubrimientos, no se logre darle más énfasis al rol que tiene la mujer a lo largo de los procesos históricos que se viven? Que si me pudieran dar su opinión al respecto, estaría encantada. No sé quién quiere abordar la pregunta de nuevo, pero es como eso, que en el fondo siempre a una como mujer la relegan, siendo que hemos sido parte importante de los procesos y siempre hemos estado ahí. Así que, ¿cómo lo ven en sus perspectivas, temas de exposición? Bueno, yo no sé, a mí me pasa que cada vez que me toco con temáticas nuevas, también yo no tenía idea de lo que nos iba a compartir Tántrica en sus diálogos.
Ahora pude explorar y conocer un poco más, pero sí, pues ciertamente la figura, el rol femenino, ¿cierto? Ha estado siempre invisibilizado por la historia, porque estamos permeados de sistemas y de estructuras completamente patriarcales. Eh, desde ahí me lo explico, digamos, ya no lo justifico, pero desde ahí trato un poco de explicar el cómo esta invisibilización, la postergación, eh, y pareciera ser que en cada periodo, en cada década, encontramos como una mínima evolución, las masculinidades hoy día están cambiando, están avanzando hacia una sensibilidad un poquito más transparente, hacia dignificar el rol de la mujer en la historia humana, ¿cierto? Pero algo pasa ahí, algo que es un poquito difícil de explicar, sobre todo para nosotras, porque en nuestros roles nosotros sentimos, pensamos y actuamos como mujeres, ¿cierto? No podemos, o sea, por más que generemos la empatía con el ser, que ahí ya no tiene que ver con hombre ni con mujer, ni con feminismo ni con machismo, son estructuras, es algo más de trasfondo, por eso hablo de estructura patriarcal. Hombres y mujeres víctimas de estas estructuras. Me cuesta un poco también asumirlo. Eso. A mí desde mi visión, cuando empecé a investigar más sobre el mundo de los tatuajes, me sorprendió un montón darme cuenta de que en muchas culturas el tatuaje estaba asociado con lo femenino, con la mujer. Y también la mayoría de las momias que se han encontrado, en la mayoría también son mujeres. Entonces, al darme cuenta de eso, para mí fue como, ¡ah! ¡Qué increíble! Y de que los tatuajes faciales, de lo que hablé muy poquito, también tienen mucho que ver con la mujer. Y en el tatuaje más moderno, sus inicios fueron muy masculinos. Digo más modernos desde cuando se empezó a masificar el tatuaje con máquinas. Fue un mundo muy masculino y donde la mujer se tuvo que ir abriendo paso. Las primeras tatuadoras con máquinas eran súper mal miradas o tenían que hacerse de las fuertes porque el mundo era tan masculino y tan rudo que fue difícil irse abriendo paso. Hoy en día ya es diferente, porque hoy en día podemos encontrar a muchas tatuadoras mujeres súper fuertes en su rol. Como que no hay una guerra, hoy en día siento yo, en el tatuador mujer o tatuador masculino. Como que el camino ya se abrió. Pero yo creo que se da en que se borró una parte de la historia que no se contó y que tiene mucho que ver con la conquista y que empezó desde ahí muy patriarcal y se borró la gran parte de la historia de la mujer o cómo funcionaba la mujer en las diferentes culturas. Entonces, volver como a retomar esa historia, a investigar esa historia que es tan hermosa y a la vez difícil de investigar, porque siento que se hizo un buen trabajo de borrar la historia y reescribirla como la conocemos hoy en día, que es más desde lo patriarcal. Y también concuerdo que no hay como una lucha entre hombre y mujer, sí creo que somos como víctimas de un sistema que se fue dando así. No sé si están de acuerdo, si aclaro tu pregunta, Maca. No, sí, sí, sí. Sí, de todas maneras, el Estado y las personas para borrar cosas y escribirlas a su manera, bueno, es lo que estudiamos también, en el fondo.
cómo quedar como vencedores. La otra pregunta que me surge y un poco en esto de vivir con armonía, ¿qué ustedes ven como o si valoran estas instancias de diálogo o cómo hacer campañas desde el Handbook o de la cultura Selman para hacer como visibilización del tema como estamos haciendo hoy en día? Si son instancias necesarias o en una instancia así, que sean diálogos abiertos a la comunidad, o también se debiesen incluir estas cosas ya más en políticas de Estado como mallas curriculares de los niños. No sé si ustedes también nos puedan dar su perspectiva al respecto. Eh, a ver, sí, es, es que son historias hermosas de contar. Creo que, y que tienen que ver con toda nuestra historia, con todos nuestros antepasados y que hay una carga ahí bien fuerte. Entonces, si desde pequeñitos está esta narración oral, si desde el colegio se empezaron a contar estas historias, sin duda sería diferente la historia. y, y con respecto al tatuaje y con respecto al medio ambiente, a mí me pasó que cuando empecé a tatuar, el mundo del tatuaje es mucho de desechar, uno tiene que botar mucho a la basura. Todo lo que yo ocupo en una sesión se tiene que ir a la basura porque no se puede reutilizar, porque estamos hablando de abrir la piel, de sangre, de heridas. Y al principio, para mí fue todo un tema, así como, ay, tanta basura que genero, tanto plástico. Y, y por suerte eso también está cambiando porque hay materiales nuevos que son compostables, se están creando elementos nuevos que no contaminan tanto, como plásticos compostables, y ya una mesa de trabajo puede contaminar mucho menos en comparación a como era el comienzo. Y las culturas antiguas no generaban esta basura porque todos sus elementos eran venidos de la naturaleza, todo lo que se utilizaba para tatuar. Pero hoy en día tampoco podemos utilizar todos esos elementos porque están también los nuevos conocimientos de las infecciones, de los microbios, de las bacterias. Entonces también ir buscando como el equilibrio entre el mundo antiguo y el de hoy, tratando de generar el menor impacto ambiental. Como esta parte me gusta, me faltó tocar y creo que es interesante hoy en día donde el medio ambiente está sufriendo tanto producto de las acciones humanas. Eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo ahí volví, me caí, vi de internet. No sé si alcanzaste a hacer, Maca, la que... No, todavía no. Ah, ya. Entonces la voy a hacer. Yo quería preguntar así como si podían hablar un poquito más de cómo, para ambas, desde el tatuaje para Fabiana y desde la pintura de del lado Selknam, cómo eso ayudaba como al empoderamiento de la mujer en ese momento. O sea, sabemos que ellas se personificaban y también en el tatuaje, como tú nos contabas, Fabiana, cómo se tatuaban para recibir a sus hijos, para de alguna forma eso, empoderarse, mostrarles
que ahí era su lugar, esa era su mamá que los iba a recibir y todo eso, entonces, no sé, un poquito si podían explayarse como eso, como esa transformación desde el arte, ayuda al empoderamiento de las mujeres, que es algo que también lo vemos nosotros actualmente. Eh, Dependiendo de desde dónde se mire, hay diferentes maneras en que siento yo que el tatau ayuda en el empoderamiento. Por ejemplo, a mí me llamaron mucho la atención cuando empecé a investigar las mujeres Amazigh, que son del norte subsahariano, en África, porque ellas hacían muchos tatú que eran para protegerse de las malas energías, creían mucho en las energías externas, que pueden ser negativas y positivas, y las mujeres principalmente se tatuaban cerca de todos los orificios del cuerpo para protegerse de esas energías, de esas malas energías que podían entrar en su cuerpo. También en las Inuit estaban esta práctica de tatuarse los muslos para que en el momento del parto el bebé pueda ver la belleza, que lo primero que vea sea belleza. También están los tatuajes más que tienen que ver con lo ritual y lo mágico, como la Dama del Caos, que sus tatuajes eran también de protección. Creo que el empoderar también tiene, siento yo en el mundo del tatuaje, personalmente mucho que ver con el protegerse, que es como resguardarse y contra lo ajeno que uno siente que le puede hacer daño. Y también los tatuajes ornamentales para sentirse bella o más bella. Por ejemplo, hay una historia en las mujeres de Myanmar que eran diferentes pueblos y los hombres iban a robarse a mujeres de un pueblo porque eran muy bellas físicamente. Entonces las mujeres, para no ser tan bellas, se empezaron a tatuar la cara. Y hoy en día todavía quedan mujeres que son como los rostros enteros tatuados de negro o con diseños muy oscuros, pero pasó a hacerse el tatuaje para no ser tan bellas, el tatuaje va a ser también un reconocimiento de belleza. Y hoy en día esas mujeres, sus tatuajes son reconocidos también por la belleza y son orgullosas de llevar sus símbolos. En Nueva Zelanda también ocurrió que antiguamente las mujeres se tatuaban el moco, que es un tatuaje que va acá en la barbilla. Y hay una, no sé si es senadora, pero una mujer con un cargo político que se hizo su moco para resaltar también ese orgullo de toda su tradición ancestral. Y, y hoy en día, principalmente yo tatúo más a mujeres que a hombres. Se da esa casualidad o sincronía. Y, y también es como desde un lado bien simbólico, como el tatuaje ayuda a sanar heridas o a sentirte más bella o a resaltar momentos de la historia, de la propia historia personal que uno quiere recordar o, o, o un tatuaje que te lo quieres hacer porque sí, pero que a la vez va a marcar cómo eras tú en ese momento. Por ejemplo, un tatuaje que no se hizo hace 10 años te recuerda cómo eras tú hace 10 años y cómo uno ha ido evolucionando también. Entonces siento que se pueden mirar desde muchas aristas, desde, desde todas las que he ido viendo. Así que eso principalmente. Sí, yo solo quiero acotar ahí que la es en Nueva Zelanda, que es la ministra de Relaciones Exteriores, que se llama Nanani Matua. No sé si lo pronuncié bien, pero ella es. Súper gracias por el dato, no manejaba esos detalles.
Igual, ¿puedo decir algo? Disculpa. No, que en Nueva Zelanda igual tienen como otro tema con los tatuajes, porque generalmente se tatúan, bueno, Fabiana debe saber, en la cara, por ejemplo, y ellos pueden ir a trabajar. Entonces, de hecho, es como permitido en algunos lugares, solo ellos pueden ir a trabajar con tatuajes en la cara, cosas así. Lo tienen como muy internalizado, como muy parte de su cultura. Se sienten muy orgullosos los maoríes. Sí, las culturas polinésicas, porque en la isla de Rapa Nui pasa lo mismo. Es como el tatuaje es un aporte a la estética corporal, a la belleza, así como a profundizar tanto hombres como mujeres y toda su simbología que está grabada ahí en los tatús. Mm. Sí, un poco yo para ir como cerrando con la pregunta que hizo Macarena. Macarena o Camila, no me acuerdo. Em, la verdad, yo he tenido es bastante precaria mi aproximación con el tema de las pinturas corporales porque fui desmembrando distintas temáticas con el trabajo de los Selknam. Sin embargo, hay registros y hay antecedentes que la gran mayoría de las pinturas corporales que existían las diseñaban o las hacían las mujeres, principalmente a los cloqueten cuando iban a participar de este rito de iniciación, ¿cierto? Y eran enviados al clan de los hombres, etcétera. Eran ellas quienes preparaban las pinturas, quienes preparaban las cenizas, etcétera, para poder hacer las combinaciones. Y también hay otro dato muy curioso, que hay parte de las pinturas corporales femeninas que simulan también la orientación con el cosmos directamente, es cómo se sitúan las estrellas, cómo hacen los diámetros, ¿cierto? Que ahí también hay un antecedente súper interesante a descubrir, que ya hay que profundizar desde otras ciencias tal vez, en cómo había tanta simetría de cómo cubrir sus cuerpos. También para ellos era un acto rotunda de profunda conexión con el rito que se iba a vivir. ¿Sí? El rito del Jaín, que es el más conocido, que es este rito de iniciación, podía durar muchos meses. Ellos podían estar entre 4 o 5 semanas en el rito, como podían estar 3 a 4 meses. Entonces también el tiempo era algo súper relativo y también intentaban reflejarlo en sus cuerpos, más allá de, de la representación de estos espíritus, que eso también es otra colocación, otro imaginario respecto a la estética. Las mujeres cuando se reunían y se juntaban para adorar a la naturaleza, llamar, ¿cierto? Hacer el llamado a que las ballenas vararan para poder alimentarse y todo ese tipo de cosas como de bonanzas de la naturaleza, de subsistencia, tenían que ver con estos rasgos estéticos también. Eso es lo poco que puedo decir. Muchas gracias, es muy interesante. Abordaron exactamente lo que tenía como en duda, o sea, como para escuchar más, porque claramente algo les daba, yo creo, de como un poder después de esa transformación, ese rito. Las mujeres o bueno, en general la tribu toda debe haber estado en otro nivel de energía y todo, entonces eso debe haber llevado a que claramente se identificaran y se sintieran parte de algo. Y bueno, eso, no sé si hay más preguntas de las otras auditoras. Y si no, bueno, cerramos nosotros también acá. Agradecemos enormemente la participación de Dayana y la participación de Fabiana. Queremos dejarlos invitados a los siguientes ciclos de diálogos. Vamos a estar comunicándolo por la página de Instagram y de Facebook de la Vocalía de Medio Ambiente. Y queremos seguir en estos diálogos con conciencia para empezar a unificar temas. Hay temas que
a lo mejor, claro, como que no sabemos mucho, pero sí tenemos que empezar a ponerlo en la palestra, es necesario, tienen que seguir vivos, y eso, pues, muchas gracias por asistir, y vuelvo a dejar cualquier instancia de dudas en este momento, si es que alguien quiere, experto, y si no, Oye, yo solo quiero, no duda nada, comentar, pero es súper enriquecedor y sentí que igual le dieron una mirada desde la mujer, que es bonito, que no se da siempre. Y lo de la tatuadora, jamás imaginé que se podían hacer unos tatuajes, por ejemplo, que coincidieran con los puntos de la acupuntura. Bueno, pero para sanar en el fondo, o sea, el tatuaje más allá de lo estético, sino que como el tatuaje sanador. Así que fue como, ¡pah! Así que gracias. Y a la chica de la cultura, no, bacán igual. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, chiquillas. Siempre es bonito poder compartir y también poder ir replicando un poco más de información que es súper necesario. También, insisto, el tema, me sumé un poquito más tarde, pero todo lo que alcancé a escuchar de ti, Fabiana, maravilloso tu trabajo. eh, Eres una sanadora también, sin duda. Así es que te felicito por esa maravilla que realizas, que investigas y tanto corazón además que le pones. Bien, eso. Gracias por compartir esta conversación también. Gracias. Muchas gracias también a todas quienes participaron, gracias a la vocalía por la invitación y muchas gracias, Dayana, también por tu diálogo. Creo que sin duda es muy importante rescatar toda esa información, toda esa carga cultural y la belleza que nos dejaron los Selma. entonces, muchísimas gracias a todas. Eh, Esta presentación no fue compartida en vivo, pero sí va a ser subida, así que si alguien después la comenta y les dice, uy, ¿dónde la puedo ver? Va a estar en el Facebook de la Vocalía Medio Ambiente, para que quede ahí, va a quedar ahí en el catálogo para... Así que también muchas gracias por estar aquí, por permitirnos grabar esta información. Y eso, hasta la próxima entonces, nos estamos viendo en el próximo diálogo. Y eso, muchas gracias. Pues, adiós.